A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es el ingeniero Óscar Ayerbe, ex ministro de Estado, ex concejal de Quito y también fue diputado. Infatigable luchador social que ha estado al frente de procesos delicados defendiendo a perjudicados, por ejemplo, en el caso Filambanco, así como a cientos de inocentes perseguidos y procesados dentro del conocido caso 30S. Seguramente en los próximos días o semanas veremos al ingeniero Ayerbe tomar posesión en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, refrescando a un organismo que debe servirle al país y que hasta el momento se encuentra en mora de sus deberes, de sus atribuciones, del cumplimiento de ellos. Bienvenido, Óscar. Quisiera que de manera muy rápida nos refresques la memoria para que recordemos en qué constituyó la defensa del tema Filambanco y 30S, de forma resumidísima. Un día 17 de julio de 2001, repentinamente cierra el banco más grande que tenía el Ecuador en ese momento. Los afectados, inmediatamente preocupados, pudimos expresar opiniones, las preocupaciones obvias de la quiebra del principal banco del país, pero no fue sino hasta que se constituyó la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco el 10 de octubre de 2001, que finalmente, cuando eligieron a Óscar Ayerbe como su presidente y por ende su representante legal, fuimos a Guayaquil y ahí nos encontramos con que éramos 750,000 afectados de todas las provincias del país, y además que nos debían en cuentas de ahorros, cuentas corrientes e inversiones, 1.400 millones de dólares. ¿Y por qué quiebra o quiebra ficticiamente el Filambanco? ¿Qué es lo que conduce a esa entidad bancaria al quiebre? Bueno, es en realidad la segunda quiebra. La primera se da cuando el 1 de diciembre de 1998 el Estado ecuatoriano aprueba a través de su asamblea o de su congreso la ley del AGD, y al día siguiente Filambanco entrega todos sus activos a la AGD por un sucre. Son leyes ad hoc para ayudar a determinados grupos económicos, y hay intereses ahí que están combinados. Efectivamente, el grupo de los Isaías, sobre todo Roberto Isaías, que era el que realmente tenía el máximo poder imaginable posible, tenía el control de instituciones privadas y públicas a niveles nunca antes vistos en el Ecuador en ese entonces, quienes estaban manejando y dirigiendo esos grandes operativos. Y fue entonces cuando en ese proceso se fue descubriendo que Yamil Maguad, financiado por los banqueros corruptos, simplemente le lleva al
Estado ecuatoriano y al sistema financiero nacional a la crisis económica más profunda conocida hasta entonces, y el 8 de marzo se produce la gran quiebra de 22 instituciones financieras del Ecuador. Impresionante. Cuando nombras al ex presidente del Ecuador, Maguad, recuerdo que tú fuiste concejal de Quito y yo también, antes que tú ingreses al consejo, y luchamos porque descubrimos que se trataba de una administración corrupta, y en esa época pues había cierto brillo que protegía a aquel personaje. Ahora bien, de esos 750,000 afectados, ¿lograron recuperar algo? Bueno, luchamos por años, más de 20 años. 729,000 recuperamos prácticamente todo el capital. Ni un centavo de interés. No sé, una lucha 29, con un resultado extraordinario. Sí, 29,000 no recibieron un solo centavo. ¿Por qué? Fueron totalmente perjudicados, en gran medida, porque casi en su totalidad eran migrantes. Qué pena. Que no podían regresar al país. Qué pena, porque de no haber sido así también recuperaban. Así es. De tal manera que fue una crisis de una experiencia histórica. Muchos murieron, muchos perjudicados. Una lucha extraordinaria que estuvo precisamente liderada por mi invitado, el ingeniero Ayerbe. Recuérdanos ahora lo que fue tu lucha con un conjunto de personas inocentes perseguidas en el caso 30S. Habíamos conformado un grupo para impulsar la consulta popular que se dio en febrero de 2018, en la que se impulsaba una reforma constitucional y la creación del Consejo de Participación Transitorio. Y entre este grupo que estábamos operando ese proceso democrático, habían varios miembros del 30S. Y el 22 de febrero de 2018 aparece en CNN un tal Carlos Polit con Fernando Rincón y exhibía una carpeta de 600 hojas más o menos y lo señalaba. Este es el informe secreto reservado de la Contraloría General del Estado que determina que se han robado cientos de millones de dólares, la inteligencia de la Presidencia de la República, es decir, su organismo de operación de inteligencia, y además la Comisión 30S presidido por Carlos Vaca. El 30S es una farsa, se han condenado inocentes y por lo tanto ante esa declaración al planeta Tierra tomé la decisión de investigar dónde estaba ese documento. Finalmente obtuve una copia tuve el original del documento. Notaricé el documento, saqué 10 copias. Esto yo no lo tenía en mi radar. Se trata del entonces Contralor General del Estado que presenta esto en un medio internacional de la potencia de CNN. Investigas tú, encuentras que hay fundamentos como para llevar adelante una tarea y te metes de manera directa. En esa gran bronca que estaba José Serrano, Carlos Vaca y Carlos Poli. Ya. Y José Serrano y Carlos Poli toman la decisión de deshacerse de Carlos Vaca. Ese era el escenario. Y había, por tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, que era José Serrano, la decisión del juicio político en contra de Carlos Vaca. ¿Cómo no? Y, por tanto, en esa gran bronca, sacan a la luz, para contrarrestar el peso de ese enfrentamiento en contra de Vaca, el tema 30S. Y el tema de la participación directa del expresidente Rafael Correa en el mismo. Y por tanto, una vez investigado, y yo con el documento original, lo notarizamos. Saqué 10 copias, fiel copias del original. Una le entregué y mandé a dejar al expresidente Moreno, por si acaso él diga no lo tengo, aun cuando
Carlos Poli dijo, el presidente Claro. de la República tiene el documento. Un documento en una prueba irrefutable y en base a eso comenzó una lucha. Así es. Y esa lucha determinó que finalmente, luego de muchos años, salgan inocentes de las cárceles. Conformamos la Asociación Víctimas 30S. Y luego de un estudio de los 717 casos, determinamos y escogimos 200 casos. Obviamente asumimos la responsabilidad técnico-jurídica del tema y emprendimos en los recursos extraordinarios de revisión. Hemos ganado al día de hoy 196 casos. Faltan 4. No hemos perdido uno solo. De inocentes, porque siempre fueron inocentes, simplemente ratificando su inocencia, ¿no? De personas condenadas de 1 a 12 años de prisión. Impresionante. Dentro de un esquema montado para generar una supuesta posibilidad de golpe de Estado que ellos gritaban al mundo que habían sido víctimas, para ponerle en un hospital de la Policía Nacional y para tener un enfrentamiento que incluso lesiona derechos humanos, son delitos de lesa humanidad porque se daban cerca de sectores hospitalarios, pues luego de eso había una serie de culpables, tanto de la policía como del ejército, gente civil y políticos que supuestamente habían estado conectando esta operación. Fue impresionante determinar que el informe secreto de la Contraloría establecía uso ilegal de fondos públicos, falsificando documentos, comprando testigos falsos, adulterando fotografías. Bueno, un escenario macabro, con expresa disposición de al menos 14 instituciones del Estado. Ministerio de Justicia, algo Ministerio gravísimo que Gobierno, comprobaba todos confabulados que el Ecuador, para condenar inocentes. Claro, vivía dentro de una dictadura. Con Óscar Ayerbe podríamos pasar la mañana entera hablando de uno de estos casos en los que él tomó un liderazgo de defensa. Pero el día de hoy, con la licencia de Óscar, quiero referirme al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual ha sido motejado como una institución inservible, un mamotreto, que no ha estado a la altura de sus deberes. Resulta que el artículo 208 de la Constitución de la República establece una serie de deberes de alta importancia, como promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer mecanismos de rendición de cuentas, instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten la intervención del Consejo, investigar denuncias ciudadanas, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones, coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, solicitar a cualquier entidad pública información que requiera para su trabajo. ¿Cuál de estos, que no sea solamente la designación, el nombramiento de autoridades de control, cuál de estos otros gigantescos deberes, atribuciones extraordinarias, incluso muchas más allá del Congreso Nacional o del Parlamento o de la Asamblea, que tiene dos, legislar y fiscalizar? Aquí tienes puntualmente 10 atribuciones extraordinarias que lamentablemente han quedado en el papel. ¿Cuál es la visión de Óscar Ayerbe frente a las tareas incumplidas del Consejo de Participación Ciudadana? Recordemos que en el 2008 se aprueba la nueva Constitución del Ecuador. La de Montecristi. Y ahí aparece las 5 funciones del Estado. Se establece, por tanto, una serie de facultades, de responsabilidades, de atribuciones tan importantes para un país, que debería haber sido el motor de muchas de las acciones de Estado. Pero desde el primer día que se aprobó la Constitución hasta el 2018 fueron
escenarios en las que esta institución fue controlada el 100% por una sola persona. ¿Cómo no? Rafael Correa determinaba quiénes iban a ser los 7 miembros. La Liga Azul existió desde el nacimiento de ese organismo. Excepto que no estaban vestidos de Era azul. era verde, pero estamos haciendo solamente dando un ejemplo de que Sí. siempre existió un grupo manejado por Sí, Correa. pero no solamente la institución, sino que los 5 miembros del Los Consejo organismos de Nacional Electoral eran preestablecidos y todas las dignidades que debía nombrar ese organismo ya estaban preseleccionadas. Definitivamente el Consejo de Participación se convirtió en el organismo más eficaz de control total. Total. Pero nunca hubo, en todos esos años, un solo juicio político. Nunca hubo un solo incidente en ninguna de las instancias de Estado, ni para observar, reclamar, proponer, nada, porque todo estaba preestablecido. Óscar Ayerbe intervino en una campaña nacional y logró una gran votación, y por eso estoy seguro que en 1 o 2 meses hará parte de este Consejo de Participación Ciudadana, cambiando el rol que éste ha venido hasta la época en que estamos dialogando, ejerciendo una actividad más bien de designación de autoridades. ¿Qué es lo que ofreció el ingeniero Ayerbe al país cuando fue candidato? Bueno, el artículo 208 de la Constitución es simplemente el cumplimiento. Es extraordinario. Y ese escenario tiene que ser el principal motor de una actividad, de una institución que por obvias razones de poderosísimos intereses económicos, políticos, y ahora que ya observamos temas como metástasis, la purga, ¿cómo no? y Independencia judicial y la penetración narcomafiosa. Y esas vinculaciones ya extremadamente graves, amerita más que nunca que independientemente del tema de selección de importantes funcionarios de Estado, fiscal general, tema de Consejo Nacional Electoral, fundamental. Estas otras funciones son fundamentales. En definitiva, que se haga conciencia de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no solamente está ahí para elegir a los amigazos del régimen o del grupo que lo controle en los organismos de control, sino para cumplir fielmente lo que establece el 208 de la Constitución. Ninguna institución del Estado, desde el 2018 en adelante, y principalmente desde que se cumple el mandato de reforma constitucional para que sus miembros sean elegidos mediante votación directa y secreta por los ciudadanos, ha sido tan agredido como esta institución. La propia Corte Constitucional ha destituido más miembros de este organismo que a ningún otro organismo del Estado en su historia. La propia Asamblea Nacional ha destituido a más miembros que a ningún otro organismo del Estado en su historia. Nos hace tomar en cuenta un hecho histórico verdadero. Ningún organismo del Estado, y en este caso es una función del Estado, ha sido tan topada. ¿Por qué? Por las atribuciones, por los poderes que tiene, por los intereses que se juegan al interior del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo lograr que este Consejo le sirva al desarrollo del Ecuador? Ninguna institución del Estado ha tenido tantos presidentes como esta institución. La pregunta es obvia, pero también la respuesta, ¿no? Es tan impresionante la agresión a esta institución, que es la que menos recursos económicos presupuestarios tiene para cumplir todas las responsabilidades que el mandato constitucional del 208 determina. Es imposible que lo haga si es que sigue maniatado por las otras funciones del Estado. Hay que darle respetabilidad, hay que darle la seriedad que demanda de una sociedad que exige temas
vitales, importantes, más allá del nombramiento de funcionarios públicos. ¿Cómo no? Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, sea la Asamblea Nacional la que deba elegir al fiscal general del Estado? Y yo les aseguro que en las condiciones actuales, de al menos 3 deberían agruparse, y me refiero a estamentos políticos, como el caso de noviembre pasado, correístas, socialcristianos, ADN juntos, 95 votos más de las 2/3 partes se agrupan para darle viabilidad al escenario político, social, económico de la Asamblea y el Ejecutivo y aprueban 5 leyes económicas emergentes. Se suspende todo frente a un hecho histórico que da un giro a todos los acontecimientos. Y no es nada menos que una embajada como la de México que trastoca los escenarios de acuerdos previos a noviembre y la posesión. De tal forma que en este momento tendrían que ponerse nuevamente de acuerdo. Lo que topa todo, como tú acertadamente estás estableciendo, el hecho que se da en la Embajada de México para sacar a Glass, tiene que ver también con la realidad política de un gobierno que estaba enfrentándose a una consulta popular y que al parecer había comenzado a declinar la adhesión de la gente y por eso toman este tipo de acciones. Pero bueno, me interesa conocer el criterio del ingeniero Ayerbe de cómo, partiendo de devolverle a esa institución credibilidad, respetabilidad, confianza, cómo insertarle en el desarrollo nacional de un país que tiene una crisis gigantesca que afecta a los ecuatorianos en materias de seguridad, empleo y trabajo, esto es economía, seguridad social. La situación del ecuatoriano de a pie es dramática. ¿Cómo hacer que estos organismos les sirvan al país? Yo creo que en el caso del Consejo en particular hay que darle un giro de 180 grados para que con un análisis interno serio se pueda dar un enfoque apropiado a sus acciones. Conociéndote como te conozco desde hace 50 años, estoy seguro que ya estás estudiando varias alternativas para proyectar un nuevo organismo. Sí, yo creo que es imposible que alguien, un ciudadano, vaya al supermarket, al Supermaxi, y pida 10 kilos de experiencia para el desayuno de mañana. Muy difícil. Eso de no tal hay. manera que, en mi opinión, ese organismo está en plena posibilidad, con una enorme potencialidad, para darle un giro. Porque las personas que permanentemente proponen su desaparición deben también darnos las alternativas para que todo lo que dice el 208 pueda cumplirse. Es el cumplimiento de la Constitución y las leyes lo que permite dar respetabilidad a un organismo y, por supuesto, sus miembros que cuenten con la experiencia y que además tengan a su haber un pasado limpio, que es el caso de mi invitado, a quien le dejo en el último minuto del programa con su mensaje final. Estoy absolutamente consciente y claro que los escenarios que el país vive este momento, que representan además complejidades de una responsabilidad que al 2025 nuevamente los ciudadanos somos convocados para elegir presidente, asambleístas nacionales y provinciales en el país. Y por ende las capacidades que permitirá profundizar algunos temas para que estas 5 funciones del Estado cumplan a cabalidad. Las que tienen que hacerlo en el ámbito de la independencia, la justicia, Consejo de Participación, Consejo Nacional Electoral, lo hagan en convicción, pero fundamentalmente en el escenario de la más absoluta transparencia, que es lo que tanto hace falta al país.
narcodelincuencia, narcopolítica, la ineficiencia de operación del Estado frente a la demanda ciudadana para solucionar los problemas diarios que tiene es realmente algo indispensable que tenemos todos que satisfacer. La capacidad y la experiencia de Óscar Ayerbe, a quien agradezco por su compañía en esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 18 horas y el domingo a las 21:30. Luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,